con este caso, la muerte de un laburante, por no hacer absolutamente nada. Ya vuelvo. Che, ¿se van a robar los votos en las elecciones o no? Te tiro el título. Sí, ¿se van a robar los votos? Si no va, no sé, lo pregunto. ¿Pueden hackear la elección? Carrió dijo eso. Eso es lo que dijo Carrió Sí. y que viene repitiendo. Incluso en el día de ayer también diferentes legisladores del peronismo presentaron un proyecto de ley. ¿Para qué? Porque el gobierno en algún momento le dio la licitación a esta empresa. ¿Qué estamos hablando? La empresa de elecciones. ¿Cuál es? Smartmatic. A ver, si vamos pasando a las placas vamos a ir viendo qué es Smartmatic, para entender de qué se trata. Es un sistema informático que va a proveer de los datos. Es un sistema biométrico que se usa en distintos lugares del mundo. ¿Dónde fue que se creó esta empresa? En Venezuela. Ahora tiene otros capitales, pero la mayoría son venezolanos y está muy vinculada al chavismo. Llegó a la Argentina en 2015. Ahí tuvo su primera prueba. Su primera prueba fue en la provincia de Córdoba, en las elecciones a gobernador de la provincia, la cual en ese momento había ganado Schiaretti. Pasando otra placa más. ¿Qué pasa con las denuncias que se están haciendo en la Argentina? En los últimos días nos enteramos que en la primera prueba que se hizo con este nuevo sistema hubo fallas. Es por eso que incluso hasta la misma Carrió, que es propia de esta alianza, salió a cuestionar no solo este sistema, sino que también a la oposición, con la posibilidad de que Cristina, a través de los viajes que está haciendo a Cuba, tiene reuniones con rusos. Bueno, toda una historia. Una cooperación exótica, medio exactamente, raro. Que tiene además relaciones con Venezuela. A ver, y estos son los pésimos antecedentes de esta empresa venezolana que también tiene capitales norteamericanos, británicos. El primero fue el referendo revocatorio de Chávez y después las elecciones de Maduro. Esto fue en 2013 y 2017. Dos antecedentes donde se habla de que hubo hackeo de los datos. Incluso el mismo presidente de la empresa lo reconoce en una conferencia de prensa que dio. Y además también cuestionadas las elecciones en Filipinas, en Bélgica, Salvador y Brasil. Bien, recordemos que esto no es voto electrónico, sino es la empresa que computa los votos. Los votos tenés que votar como siempre, digamos, con la misma boleta. ¿Sí? Nada más que esta empresa lo va a computar. ¿Es así o no, Nati? Sí, además. Bueno, y los datos, otros datos claves, es que tiene oficina en todos paraísos fiscales, en Estados Unidos, en Panamá, en Barbados, y aparece en las Wikileaks también, ¿no? Ah, mira. Qué raro. Mira que bien, como el secretario de Cristina. Bueno, bárbaro, ¿qué tiene para contarnos, Aida? Sí. Para contar que la industria está viviendo quizás su peor momento, no nada más en los últimos 10 años, quizás está viviendo su peor momento desde el periodo más grave que tuvo, más difícil que tuvo, que fue la época de Martínez Dios. ¿Por qué? Porque hay cada vez más embargos, hay cada vez más cierres de fábricas, cada vez se venden menos las pymes, pequeñas y medianas empresas y pequeñas y medianas industrias han bajado hasta un 20% sus ventas en estos últimos 3 años, que parece que es poco, pero es absolutamente determinante para que fundan un montón. Y encima no tienen ningún acceso al crédito. Este cuadro es el que está haciendo un verdadero industricidio en la Argentina. Y los datos nuevos que conocemos es que esto no para de caer. En la situación, obviamente, cada vez conocemos más fábricas que cierran. Y muchas son parte de nuestra vida íntima. No son nada más parte, como diríamos, de un entramado económico, sino parte de nuestra vida. Algunas son zapatillas, otras son bizcochitos y otras son golosinas. Todo esto configura una situación realmente muy triste para la industria argentina. Bien, Daniel Rosato es titular es referente de empresarios pymes e industriales. Sí, ¿cómo le va, Rosato? Gracias por estar. No, al contrario. ¿Es el peor momento en 10 años? Sí, realmente es un momento muy difícil que estamos viviendo, donde tenemos en un año un cierre de 2.000 industrias pymes. Estoy hablando de industria, no estoy hablando en general de las pymes. Sí. Las pymes son 15.000, pero los industriales pymes, industrias que han cerrado, más de 2.000 en el último año, hasta la fecha. Y esto se debe justamente en gran parte a la cantidad de embargos. Es decir, una pyme, cuando es embargada, ya sea por motivos de AFIP, problemas de AFIP, problemas de juicios laborales y demás, queda prácticamente fuera del sistema. Es decir, no puede operar, porque no solamente les embargan las cuentas de la empresa, sino hasta las cuentas personales. Entonces, es una pyme que pasa a la informalidad
y bueno, pierde la fuente de trabajo, ¿no? A ver, Daniel, le vamos a mostrar a todos, a usted y a todos, ¿sí? Este caso emblemático también de lo que hablaba recién Ernesto Adía. ¿Cómo dijiste? ¿Pimericidio? No, yo digo industricidio. Industricidio. Sí. Mirá, conurbano bonaerense, una fábrica de muebles histórica. En la ruina, total. Allí está Camila Barral. Camila, bienvenida, buenas tardes. Pelado, buenas tardes. Estamos en Ezeiza, en una fábrica de muebles, como vos bien decías, que hace 36 años abrió sus puertas y hoy lamentablemente tiene que cerrarlas. Estamos con Darío, que es su dueño, para que nos cuente, porque entre otras cosas en este momento se encuentran en la etapa de liquidación final, por supuesto, pero más allá de eso también están teniendo que vender sus propias máquinas. ¿Para qué? Para pagar la indemnización de todos los trabajadores que durante este tiempo lo acompañaron en este lugar. Es tristísima, desoladora la imagen. Darío, buenas tardes antes que nada. Y preguntarte, ¿por qué tomaste esta drástica decisión de tener que cerrar tu fábrica? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la decisión ha sido pensada, no es de un día para otro. Desde hace aproximadamente 4 años a la fecha hemos tenido que cerrar 2 locales comerciales de venta minorista, uno en Capital y otro en Avellaneda. Y bueno, fuimos achicando estructura como para ver la posibilidad de seguir dando empleo al personal, pero llegamos a una instancia que ha sido imposible. El aumento de tarifas indiscriminado y la falta de ventas y la falta de posibilidades de trasladar los altos costos a los productos que vendemos fue un cóctel explosivo, como le ha ocurrido a muchas empresas. De hecho, hace muy poco tiempo cerró una comercializadora que se llama Casa Humberto Lucaioli de Bahía Blanca con 30 sucursales, una empresa pujante a la que nosotros le vendíamos allá por el año 2003 y que tuvo que cerrar sus puertas. La verdad que me sorprendió muchísimo porque era gente muy prolija en su forma de trabajar y bueno, y ha sido imposible. Darío. Yo creo que... Hola, sí. Buenas tardes. Te escucho, Esteban. Gracias por atendernos. Primero, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas fábricas, muchas empresas marcan, ¿sí?, también un sello en la vida de muchas personas, ¿sí? Sobre todo las de alimentos, los lugares para comer, las de muebles, como las... yo cuando me casé le compré mueble a tal. Son cuestiones que quedan en la idiosincrasia y en la cultura de mucha gente. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo era su fábrica, qué vendía, qué hacía y cuándo fue su esplendor? Bueno, mira, nosotros arrancamos en el año 1983, justamente el 23 de julio, día de mi cumpleaños, con un local muy chiquitito en Monte Grande. Después, bueno, fuimos como toda pyme creciendo a base de un gran esfuerzo. Abrimos locales comerciales en Capital, instalamos una fábrica chica en Monte Grande y después nos trasladamos acá en un galpón que ampliamos y que tiene 1.200 metros cuadrados y que es alquilado. En este galpón, allá por el año 2003, llegamos a dar empleo a 38 personas. Y bueno, la verdad que esa fue la época de esplendor donde, como te decía, le vendíamos a Casa Humberto Lucaioli, a Gende, las grandes comercializadoras, que le mandábamos equipos completos equipos me refiero, para quien no lo sabe, chasis y acoplado de camiones repletos de muebles. Repletos de muebles. ¿Y cuándo tomaron la decisión de cerrar, Darío? La decisión la venimos analizando desde hace 1 año y medio, 2 años a esta parte, pero este siempre con... Sí, y discúlpeme, ¿usted votó a este gobierno? No, la verdad que no. Pero tengo muchos... Perdóname, te hago... En realidad... Sí, continúa. No, que en realidad yo no lo voté, pero a pesar de que ganó este gobierno, deseé lo mejor para este gobierno. Lo que nunca creí que se le iba a hacer tanto daño a la industria nacional. Eso te iba a preguntar eso. Fíjate vos que... Darío, te iba a preguntar eso. Y el hecho de la... ¿Qué te dañó más a vos? Porque vos ahí tenés un combo que es un combo maligno, que yo lo llamo la trilogía destructora, que tenés por un lado el aumento de costos fijos básicamente de servicios, por otro lado la caída de las ventas, la caída del consumo que te impacta muy fuerte, pero por otro lado tenés la apertura de las importaciones.
Exactamente, a lo que me iba a referir. Bien. La apertura, la falta de protección a la industria nacional. Claro. Vos fíjate que en el mundo se está protegiendo a la industria de cada país y en este país se la destruye. No solo con la apertura económica, sino además con tasas altísimas de interés, claro, con poco fomento hacia la industria nacional y con persecución por todos lados. Porque yo digo, ¿por qué no hacemos un sistema impositivo que sea simple? Simplificar el sistema impositivo sería algo fantástico. Sí, Ahora, sin duda. Es decir, Darío, sobre base pero- 100... Pero Darío, también hay que decir algo que vos estás marcando que nadie dice. Embargan a los, hay que decirlo, a los industriales los embargan por 100.000 pesos. Los embargan por claro, 100.000 es cierto. pesos. A ver, preguntémoselo a Rosato, sí, que es empresario pyme y también representante de las pymes industriales. Sí, ¿es así como dice Sí. Ernesto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hoy la Sí. catarata de embargos que están sufriendo las pymes industriales es en todos los sectores. Todo el sector industrial manufacturero Pero se hoy que embargan, no ¿por qué? puede, ¿Por qué? porque No no pagan puede, los impuestos, porque no cumplen no con la pueden FIP. pagar y porque la caída de las ventas Sí. es tan fuerte que la pyme no puede, llega un momento que no puede afrontar el pago de impuestos, no puede afrontar el pago de energía, no puede financiarse en un mercado donde tenemos una tasa de más del 60%. ¿Y las importaciones también? Y lógico, nosotros importamos con arancel cero y exportamos y nos cobran un 10% de impuestos para exportar. Esto ocurre en Argentina nada más. En Europa, en otras partes del mundo, esto no Sí. ocurre. El industrial es premiado, no es castigado. Sí, estamos con Darío, que es dueño de una mueblería que lamentablemente... No se enoja, Darío, si digo que está en ruina la mueblería, ¿no? Porque dije eso. Si le falté respeto, me lo dice, porque... por favor. No, Esteban, de ninguna manera me voy a ofender porque es la realidad y aparte por esa razón estamos cerrando. Darío. Yo quería, si vos me permitís, Sí, por supuesto, claro. quería decir algo. Los embargos para las personas que ignoran cómo es el tema, si vos tenés 100.000 pesos de deuda y tenés 3 cuentas corrientes, te embargan las 3 cuentas corrientes por 100.000 pesos cada una. Claro. Y te embargan un bien, como por ejemplo en el caso nuestro, un camión, por los 100.000 pesos también. Entonces te dejan atado de pies y mano y vos no podés operar directamente. Y después para levantar el embargo, aunque lo hayas pagado, tardan un montón de tiempo en levantártelo. 90 días. Yo me dicen creo, algunos, si me Darío, dejás... me dicen que Sí, algunos, 90 algunos industriales me han dicho que tardan 90 días. Así es. Espérame, Darío, Así que es. Carlito te quiere hacer Ahora, una pregunta. Darío, te dale. hago- ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo si vos cerrás la fábrica? En este momento 9 personas porque habíamos achicado la empresa. ¿Y cuánto la habían Nosotros ya achicado? arreglamos con la mitad de 36 que teníamos en el año, hasta el año 2010, llegamos a una instancia de 9 personas. Sí, De sí. 2010 a hoy. No, sí, no se puede creer. A ver, Nati, ¿qué decías? Sí, Darío, preguntarte, digo, para pasar un poco la experiencia del que nos está mirando, digo, ¿cómo es un día a día de la empresa? Digo, ¿cómo la llevas todos los días para tratar de remarla y salir adelante? Porque imagino que no vas a bajar los brazos. No, los brazos ya los bajé porque nosotros estamos cerrando la empresa. Lo que fue el día a día hasta el momento fue realmente muy cruento porque no solo pasar noches sin dormir, como estamos acostumbrados los empresarios pymes de este país, sino además saber que estás dejando gente en la calle sin trabajo y no es que van a salir de acá y van a conseguir a la vuelta de la esquina, Bien. sino que se va a complicar muchísimo para que consigan otra vez un empleo formal. Sin duda. Yo Darío, vos sabés que quería decir algo, A ver, dale. si vos me permitís, Por último, sí, por que es para el gobierno que gane, sea el actual, sea Fernández, Labaña, Del Caño, quien sea. Sí, Fer. Creo que nos tienen que escuchar a las pymes. Yo creo que la única salida para las pymes no es no solo el levantamiento de embargos, ni tampoco un plan de ayuda financiera para pagar las deudas impositivas. Yo lo que pretendo para las pymes que quedan, no para la mía, porque yo ya no existe, es una condonación de deudas impositivas, porque las pymes se endeudaron por dar trabajo registrado, las pymes se endeudaron por apostar al país, las pymes se endeudaron sin sacar dinero al exterior porque no sabemos cómo se hace. Entonces, si alguien me dice que estoy loco,
loco porque pide una condonación de deudas. Les recuerdo que en 1982 se estatizaron 15.000 millones de dólares a grandes empresas del país y que toda esa estatización hicieron que todos los ciudadanos, aquí Camila, Paola que me atendió hoy, los muchachos que están acá, ustedes, nosotros, somos los que pagamos esa deuda que habían tomado grandes empresas con el exterior. Bien, Darío, te agradezco por tu testimonio. Lamentablemente compartir historias tan tristes. Gracias, Darío. Gracias de verdad, abrazo enorme. Sí, gracias, Camila. Gran trabajo, Camila, con Urbano Bonaerense, esta fábrica de muebles que no existe más. El dolor de ya no ser. Rosato, ¿hay muchas empresas que están en la misma situación o no? Hay muchas. Tenemos el sector metalúrgico. Tenemos empresas hoy actualmente que están siendo embargadas y no pueden operar. Por la misma razón que dice el industrial del fabricante de muebles. Este industrial fabricante de muebles, yo lo reconocí, lo conozco, se presentó en el 2017 en el Congreso de la Nación, donde presentamos un proyecto para que justamente no se embargue a las pymes, Y que ese proyecto no salió, por ese motivo que le estamos pidiendo al presidente un DNU, para que realmente esto termine de estar mutando, porque con esto nadie gana, perdemos todos. Pierde el Estado porque deja recaudar. Una vez que una empresa es embargada, el Estado deja recaudar. Pierde la pyme porque tiene que cerrar y queda un montón de gente sin laburo. Gente sin trabajo. ¿Y sabe dónde está por quedarse mucha gente sin laburo? No se vaya, Rosato, vamos a seguir hablando. En este lugar donde está Matías Rezano, un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién no fue aquí, donde está Matías Rezano? Rezano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban, el placer de siempre. Estamos en la Valle 731. Para algunos desconocida la dirección, pero cuando hablo del Palacio de la Papa Frita, todos van a decir, aquí estuve. Este lugar que estaba funcionando desde 1952 y que los últimos días, por parte justamente de los costos de alquiler y que había bajado considerablemente la clientela, sus dueños decidieron cerrar una de las sucursales, la más emblemática de todas. Solo quedó una restante donde justamente se mudó el resto de los insumos, de los bienes muebles e incluso parte del personal, pero no todo, a Corrientes y Suipacha, que es la única sucursal que queda funcionando. Pero esta fue la primera, para muchos histórico. La particularidad de este Palacio de la Papa Frita era sus papas al soufflé. Para aquella época era algo totalmente particular y novedoso y que justamente también por su calidad y su exquisitez era la atracción para muchos visitantes. Bueno, bajó la clientela, subieron los costos de alquiler y entonces su dueño decidió quedarse con una de las sucursales y cerrar lo que era uno de los centros de atracción, quedándose, como bien decías vos, parte de su personal sin trabajo. Un emprendimiento más que cierra sus puertas aquí en la calle Lavalle, en un lugar céntrico de zona comercial y de paseo. Gracias, Rezano. Vuelvo en un ratito nada más. Rosato, ¿esta imagen se irá multiplicando si la situación sigue así o no? Sin ninguna duda. Es decir, mientras que la actividad económica siga cayendo, no nos olvidemos que junio hubo un 5,6% menos de venta en los supermercados. Ese 5,6% se refleja en la producción de las pymes. Quiere decir que un 5,6% menos vendieron las pymes industriales. Creo que esto, lo que estamos pidiendo es un parche, nada más. Sí, claro. Si la solución viene, como dijo recién Darío, viene por otro lado. Si nosotros no podemos pensar en un país con tasa del 60%, con inflación del 50%, con impuestos para exportar, cuando en Europa es todo lo contrario. Acabamos de firmar de hacer un convenio con la Unión Europea, cuando las diferencias que tenemos son abismales, ¿no es cierto? Rosato, gracias por haber venido. No, por favor. Ha sido muy amable, ¿sí? Empresario pyme, industrial pyme.